Están llegando, poco a poquito. Bueno. Hola, maestro, buenas noches. Hola. Pienso que como a lo mejor no nos recordó en mandarnos la línea, pues la mayoría de nuestros compañeros quizá piensen que no iba a ver. Pues yo mismo pensaba que no iba a haber, fíjate. Sí, maestro. Sí, Entonces, pues. de hecho, yo la verdad ni siquiera me iba a unir, solo porque ahorita escuché que sonó mi teléfono y dije, ay, ya tuve que correr. Una disculpa, pero bueno, pues aquí estamos. Ojalá y algunos puedan, y si no, pues ya grabamos la sesión y dejamos el ejercicio. ¿Les parece bien? Gracias, maestro. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Bueno. Buenas noches, maestro. Hola, Una buenas pregunta noches. antes de Dime. iniciar la Sí. sesión. ¿De la clase pasada no tenemos nada pendiente? O sea, ¿hasta ahorita vamos al corriente o tenemos algún pendiente? Vamos al corriente. ¿Quieren que hagamos una revaloración de la materia anterior? ¿Se acuerdan cuál era la otra materia o no? Gestión educativa, ¿no? La otra materia era gestión educativa. Habíamos dicho que dentro de la gran gama de la pedagogía había tres grandes vertientes, que era la docencia, la investigación y la gestión. Habíamos hablado de toda la tramitología que esto conlleva, y si yo iba a ser un director, pues tenía que saber sobre el basamento superestructural que nos remite a las leyes, usos y costumbres del lugar, para poder yo gestionar reboes o gestionar otro tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces ahí está. Eso fuera la gestión. Y ahora viene una materia también un tanto interesante y compleja, que sería la evaluación educativa. Nada más que, a ver, díganme, preguntas que tengan con respecto a la otra materia. ¿Qué preguntas tienen? Ustedes pregúntenme. A ver. De la otra materia tenemos un ejercicio nada más. Un ejercicio, como no tuvimos la sesión del fútbol, por el fútbol, ¿verdad? Hay varios que vienen a entrar. A ver, ¿quién más quiere entrar? Ahí está. Y un ejercicio que corresponde a la otra materia, muy sencillo, pero no sé si dejárselos ahorita o hasta el final o en el grupo. En el grupo de nosotros, no en el grupo de ¿cómo se llama? Oficial, porque se me hace que estamos saturando ahí. Entonces, es un ejercicio chiquito, es hacer una pequeña reflexión sobre la gestión educativa. Pero vámonos con esta materia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una evaluación educativa? ¿Qué evaluamos? ¿Qué se evalúa? Están llegando, poco a poquito están llegando. Ahí está, mira, qué bien. Me da mucho gusto. De cualquier manera, pues ya saben que grabo la sesión para que la tengan. No le batallen. Déjenme ver, a ver si llega más. Y las preguntas que hacemos son las siguientes. ¿Qué se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Cuándo evaluamos? ¿Para qué evaluamos? ¿Ah? ¿Se acuerdan que habíamos visto algunos procesos? A ver, espérenme. Es que, déjenme ver, denme un minutito.
Ahí está. A ver, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. ¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Qué significa evaluar? Recuerden que tenemos 6 procesos administrativos en educación. Recuerden, planeación, organización, dirección, control, integración y evaluación. En otros ambientes empresariales le llaman auditoría. Nosotros le llamamos evaluación. Entonces recuérdenlo si quieren tomar nota. Planeación, son procesos administrativos en educación. Planeación, organización, dirección, control, integración y evaluación. ¿Va? Entonces, cuando no me escuchen me dicen, porfa, si hay algún problema. Bueno, y entonces tenemos la evaluación educativa, que es el sexto de los procesos en educación. Vamos avanzando en la diapositiva. Muchas letras. Pero vámonos directo a esta. Vamos entendiendo los elementos del proceso educativo. Los elementos del proceso educativo, como lo vemos aquí, ¿sí los alcanzan a ver en la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Yo los veo muy chiquitos. Vamos a hacerlos un poquito más grandes. Yo estoy en el celular y le hago zoom. Así. Es que sabe yo. Los procesos los elementos del proceso educativo, este gran conjunto de elementos en este sistema, pues nos habla de el educando, ¿va? Todo el estudiantado, nos habla de participación, la sociedad, nos habla del profesorado, el gobierno, la política, la familia, el desarrollo. Cada uno de ellos, en cada uno de ellos subyace elementos en contra. Por ejemplo, en el educando tenemos todo el conjunto de huecos y vacíos que ha llevado a lo largo de su proceso educativo. El cómo vive su familia, el cómo él vive su propia ontología, su propia biología. Por mucha inclusión que haya en la actualidad, el alumna con deficiencias con respecto a la otredad se siente relegado, aunque no sea real, pero él así se siente. Es decir, cada uno de estos elementos conlleva fallas. Por ejemplo, la política. En la política, pues nosotros tenemos que se maneja toda esta superestructura de política educativa y les dicen a los maestros de todos los niveles, ahora tienes que entregar estos libros, estos saberes, este cruce de conocimientos y va a ser por proyectos. Y me tienes que entregar todos estos controles, de tal manera que por cada hora que das de sesión de clase, 5 horas te la pasas haciendo controles y llenando formatos. Cada uno de estos elementos lleva su carga de falla. El gobierno, por ejemplo. En el caso del gobierno, cuando hablamos de gestión, estoy especulando obviamente, ¿eh? Cuando hablamos de gestión, pues vamos con la persona correspondiente en la Secretaría de Educación, ya sea local, de un estado o la federal, y queremos registrar, por ejemplo, un REBOE y nos lo va a rechazar. Pero si le ofrecemos una mordida, a lo mejor sí va a funcionar. ¿Qué tal? Y luego hablamos del desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, estamos pensando en todos los elementos que subyacen en el subsistema de desarrollo económico,
familiar, cultural, etcétera. Si en la familia no hay suficiente dinero, pues entonces hay un freno en el desarrollo del individuo o de todos los elementos de la familia. En la actualidad tenemos uno de los elementos principales, que es la familia. Pero ahora la familia está cambiando. Estudios, estadísticamente hablando, nos dicen que la familia ahora, pues son tan diversas. Por ejemplo, mamá, mamá, papá, papá, mamá sola, papá solo. Y el alumno, todo eso lo está manifestando en la labor áulica, en ese momento de entrega por parte del profesor y recepción por parte del alumno. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Bien, ahora entonces vamos a entender lo siguiente. La primera pregunta es, ¿quién evalúa? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Quién evalúa? Yo, maestro evalúa, el maestro es el que evalúa Ajá. a los alumnos, pero el maestro también realiza su autoevaluación. Ajá. Entonces, el maestro evalúa, pero también, en este caso, los padres de familia evalúan también el trabajo de los maestros, aunque no es como, ay, le voy a poner un 8 al maestro o así, pero también ellos evalúan, a lo mejor sería de manera no, Ajá. no tengo manera de explicarle como con un número, pero ellos evalúan también tu trabajo. Claro. Entonces, es el parte del contexto hasta la comunidad. En ocasiones vemos nosotros como maestros que hay personas que dicen, oh, él es buen maestro, ella no es buena maestra. ¿Sí me explico? Entonces el contexto también puede ser parte de la evaluación, pero pienso que la central dentro del proceso educativo pues es de maestros a alumnos y Claro. el maestro hacer su autoevaluación y pues también nosotros en la autoevaluación pues vemos lo que los niños aprendieron y de ahí mismo nos evaluamos y vemos lo que los niños saben, lo que les faltó de aprender y todo esto. Es correcto, muy bien. Ariana, por favor. Buenas noches a todos. Yo considero que todos evaluamos. Todo. Dependiendo el propósito de para qué evaluamos, pues ya es cuando lo vamos haciendo de manera formal o de manera no informal. Pero incluso nosotros como docentes, sí somos nosotros quienes asentamos una calificación numérica a los alumnos, pero en cuanto a evaluación, pues hay muchos tipos de evaluación, ¿no? Incluso los mismos niños pueden hacer autoevaluación en el trabajo que ellos hacen, pueden hacer coevaluación de la compañera, los papás nos evalúan a nosotros, nuestras autoridades nos están evaluando igual, nosotros mismos nos sometemos a procesos de evaluación, si hablamos de promoción vertical o horizontal, por ejemplo, cuando estamos hablando de algo formal, pero de manera informal, pues igual nosotros, ámbito educativo, pues sí podemos hablar de los tipos de evaluación que existen dentro del aula, pero creo que la evaluación es muy amplia, muy diversa y pues realmente todos podemos evaluar dependiendo en función de qué es lo que se esté observando. Claro, es correcto. ¿Alguien más desea participar? Vamos empezando con el alumno. El alumno es evaluado. El alumno es evaluado, alumno, alumna, ¿por quién? ¿Quién evalúa al alumno? ¿Quiénes? ¿Y para qué? Pues al alumno lo evalúa el docente, dependiendo de lo que se quiera valorar. Puede ser al principio en una evaluación diagnóstica, en una evaluación formativa o en una evaluación sumativa. También se pueden evaluar entre los mismos alumnos, como lo comentaba nuestra compañera, con la coevaluación,
pues los niños igual se pueden evaluar entre ellos, pero principalmente sería el docente a partir de lo que él quiera valorar. Si quiere valorar en qué proceso se encuentran, al inicio de un ciclo escolar estaríamos hablando de una evaluación diagnóstica. Si queremos ver el proceso, las formas, sería una evaluación sumativa. Y si queremos, formativa. Y si queremos ver la evaluación al final de un proyecto o al final de alguna estrategia aplicada, pues estaríamos hablando de una evaluación sumativa. Es correcto. Ahí también podría ser que se evalúen también los mismos directivos, ¿no? O a veces de supervisión, Claro. que hacen sus propias evaluaciones para hacer como que tener ellos sus propios resultados para ver cómo va la escuela a nivel del director o para ver cómo se encuentran los alumnos de la zona escolar. Claro. Sí. Adelante, Elena. También, bueno, si hablamos del alumno, es un tema que ya no recuerdo muy bien porque fue algo que vimos en la normal. Actualmente con la nueva escuela mexicana pues se habla mucho de la evaluación formativa, pero recuerdo que en la normal igual nos hablaban de los autores, ¿no? Como que hay diferentes formas de clasificar, se pudiera decir, la evaluación. Y recuerdo que en ese tiempo nos hablaban de la evaluación conceptual, por ejemplo, cuando queríamos evaluar específicamente qué es lo que había aprendido el alumno, la evaluación actitudinal, por ejemplo, en cuanto a comportamiento. Entonces yo creo que todo eso pues tiene que ver, ¿no? Dependiendo, o sea, qué es lo que yo quiero evaluar. Ahorita con la nueva escuela mexicana, cuando hablamos de evaluación, siento yo que es un poco más complejo porque como que tratan de, o se busca un poco irnos más a lo cualitativo, no tanto a lo cuantitativo. Como nos habla mucho del humanismo, por ejemplo, o sea, el trabajo en equipo, o sea, muchas cosas que no tienen a lo mejor, no están directamente relacionadas con los conocimientos, sino más con los comportamientos, con cómo se relacionan con el otro. Entonces siento yo que cuando hablamos de evaluación cualitativa es más complejo en el sentido de estándares, o sea, como que no podemos poner un estándar de lo que es correcto o no es correcto, ¿no? Siento que es más complejo llevar a cabo ese tipo de evaluación. Es correcto. Yo también creo que depende del nivel, porque, porque, por ejemplo, yo soy maestra de preescolar y mis evaluaciones siempre han sido cualitativas. Hablamos del proceso, de lo que el niño sabe, de tanto a una calificación, a un 9, a un 10, sino que siempre es como la redacción de lo que él sabe. Entonces creo que igual depende mucho del nivel en el que se esté evaluando. Claro, así mero es. Nosotros tenemos, como bien decía Ariana ahí, dos enfoques para evaluar. La evaluación no es otra cosa que la búsqueda de información. Y estos dos enfoques son cuantitativo y cualitativo. Dos enfoques, cómo se hace uno y cómo se hace el otro, bajo qué criterio se hace uno y bajo qué criterio se hace el otro. Bueno, nosotros, por ejemplo, vamos a hablar primero del alumno. Al alumno lo evalúa el maestro, la institución y organismos extrainstitucionales que dependen de la SEP. Lo evalúan. El maestro, ¿para qué evalúa al alumno? La institución, ¿para qué evalúa al alumno? Y estos organismos, dependientes de la SEP, ¿para qué evalúan al alumno? ¿Me explico? Vámonos por la primera. El maestro, ¿para qué evalúa al alumno? Pues maestro, profe, este proceso, que es un proceso sistemático y continuo, pues nos permite analizar e interpretar información sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes, con el fin de tomar decisiones para mejorar pues la calidad de la educación. Bueno, pues ya contestaste una de las preguntas que había hecho al inicio. ¿Para qué evaluamos? Pues para mejorar.
Tomamos decisiones para mejorar. El maestro va a evaluar al alumno para tomar decisiones y mejorar. Me voy a dar cuenta del avance que lleva. Si Juanito o Panchita va atrasado, ¿qué voy a hacer para tratar de nivelarlos, etcétera? Toda evaluación como proceso administrativo de la educación es para mejorar. ¿Para qué evalúa la institución al alumno? Sería para dar seguimiento a los alumnos, ¿no? Ir checando cómo es el desempeño que se tiene en la educación, tomar decisiones educativas, o sea, si los alumnos necesitan apoyo adicional o estrategias de intervención, así como mejorar la calidad educativa de la institución. Saber qué tanto, cuál es la eficacia de la enseñanza o el funcionamiento que se tiene en la escuela. Ajá. Es correcto, muy bien. Ariana. Yo creo que aquí puede haber un choque entre lo que debería y lo que es la realidad. Porque es cierto que, bueno, más ahorita con lo de la nueva escuela mexicana, pues sí, la evaluación busca mejorar y todo lo que ya mencionaron las compañeras que me antecedieron, pero en la realidad, al final de cuentas, las mismas instituciones y nosotros los maestros, porque somos parte de la institución, evaluamos para sentar una calificación con la finalidad de promover o de que el alumno se promueva al siguiente nivel. Entonces, siento yo que ahí es como que el choque entre lo que debería y en lo que realmente es. O sea, no van de la mano, pero pues sí, o sea, cuando hablamos, nos informamos sobre la evaluación, sí es cierto, ¿no? Que se busca mejorar, crear nuevas rutas, o sea, como que ese proceso constante, ¿no? Pero pues al final de cuentas nuestro sistema educativo aquí en México pues nos lleva siempre al asentar una calificación. Es correcto, muy bien. Ahorita aterrizamos lo que nos dice Ariana, muy bien. Ese choque. Margarita. Yo nada más, mi comentario era para qué evalúa la escuela, es también para mejorar el nivel educativo, para medir, para tener un estándar en relación con el nivel educativo que tiene. Entonces, para ellos medir, sobre todo, por ejemplo, las primarias, en el jardín de niños, que también yo es donde trabajo, pues no tenemos como así como una medida estándar, pero, por ejemplo, en primaria, pues la PISAR para ver cómo de ahí se mide, ¿no? La educación a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal. Entonces, no es solo como para evaluar eso, sino también para evaluar como en qué los maestros como docentes estamos quizá fallando y mejorar a nivel institución la calidad educativa que está dando el plantel. Ajá. Adelante, Miguel. Gracias, Margarita. Bueno, primeramente buenas noches y no sé si me escuchan, una disculpa porque no tengo luz en casa. No, hombre. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, te escuchamos sí. Y no te preocupes, disculpen ustedes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos, Miguel. Ya. Es que no tengo luz en casa, y estoy conectado con el celular y los datos fallan y me está sacando y me mete y bueno, pero aquí estoy, sí, batallándole, pero aquí estamos. Bueno, una institución educativa para evaluar. Pues se supone que todos tenemos una misión, tenemos que cumplir con los estándares que nos da la federación en torno a los aprendizajes o a los PDA, que ahora ya se llaman PDA, y evaluamos nosotros para ver si estamos cumpliendo con el propósito que tenemos para lograr estos PDA. Y si no estamos logrando con eso mejorar. A la hora de evaluar no solamente buscamos señalar lo malo o señalar problemas, sino tomar decisiones informadas para impulsar la calidad educativa y la mejora de nuestro plantel. Dentro de esta mejora de nuestro plantel, pues obviamente se busca mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. A veces también la evaluación nos sirve para tomar decisiones sobre qué es lo que necesitamos como colectivo docente, ya sea en capacitación, en recursos,
en infraestructura o en compartir estrategias pedagógicas. También la evaluación nos sirve para rendir cuentas pues a la comunidad, y no solo a la comunidad, también a nuestras autoridades educativas, y pues a los padres de familia sobre los resultados que están obteniendo sus hijos. Claro. Y sobre todo pues verificar que estamos cumpliendo con la normativa y pues promover la mejora continua, favoreciendo el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Claro. Por eso evaluamos como institución educativa. Entonces, eso es. Sí, es correcto, Miguel. Entonces, si es un proceso, ¿por qué los maestros le temen a la evaluación? ¿Por qué cuando llegan gente de fuera y vamos a evaluar, aunque esté programada, vamos a evaluar a los alumnos, ¿por qué el maestro teme? Si es un proceso administrativo educativo, si no es en contra del maestro, ¿por qué el maestro teme? ¿Alguien sabe? Manita para arriba, Vicky. Creo que Margarita se quedó con tu manita arriba, ¿verdad? Buenas noches, gracias maestro. Sí. Bueno, agregando un poquito más a lo que estaban comentando mis compañeros, creo que dentro del ámbito educativo, el hecho de evaluar nos permite alinearnos pues a las metas, sobre todo si son un sistema educativo complejo como el de la SEP, alinearse todos a los objetivos, ¿verdad? Y sobre todo también es una muy buena oportunidad para crear como planes de capacitación, ver dónde los maestros están necesitando apoyo, y eso también permite que desarrollen el talento de los maestros, ¿verdad? Áreas en las que necesitan un poquito más de ayuda. Eso permite optimizar pues todos los procesos que ellos trabajan dentro de cada aula. Y bueno, a lo mejor yo no tengo la respuesta a por qué se le teme a una evaluación. Creo que cuando hay alguien extraño, lo voy a hablar en mi experiencia personal, cuando van a tu aula y evalúan, creo que siempre es muy extraño la primera vez cuando alguien entra y tú no sabes dónde están sus ojos, ¿verdad? Porque cada persona que está evaluando, aunque traiga una hoja donde tiene específicamente lo que va a evaluar, siempre tienes como que el miedo de qué percepción tengan las personas de tu clase o de tus alumnos o de ti misma. Pero cuando es constante, te acostumbras tanto a que entren a tu salón que ya no hay como temor, ¿verdad? Lo digo por mi experiencia. Claro. En mi salón, cada rato entran a mi salón porque pues cada vez tenemos más niños especiales que necesitan observación de especialistas, de autismo, de dislexia, vienen especialistas a las aulas, entonces ya se te hace tan común que vengan que ya no te da miedo, ¿verdad? A mí por lo personal no me da miedo, pero yo al principio sí me daba mucho temor que vinieran a mi salón. Pero no sé por qué tengo miedo a las personas. A ver, entonces, estamos evaluando a los alumnos y yo los evalúo a mis alumnos para ver cómo va su avance. Pero cuando llega gente de la dirección y van a evaluar a mis alumnos, ¿cuál será el origen de mi temor como maestro? A ver los directores que tenemos por aquí. Adelante. Adelante, Maidel. Margarita, ¿tiene la mano levantada o se te quedó? Adelante, Maidel. Hola, buenas noches. Maestra, te quedó pegado, perdón, ya la bajé, perdón. Adelante, Maidel. Bueno, en lo personal como docente, yo creo que es como el temor a la presión institucional, como a que esa evaluación refleje pues alguna falla en el método pedagógico del cual yo estoy aplicando. Entonces, muchas veces yo tengo cada maestro tenemos métodos diferentes para aplicar en el aula, pero el que llegue alguien a hacer esa evaluación es como que
el miedo de uno mismo, o sea, no es que ellos nos digan si está bien o está mal, simplemente que nosotros ya como nos sugestionamos, por así decir, bueno, en mi caso, ¿verdad? Como una sugestión de decir, ay, es que si me hacen una observación de que lo estoy aplicando mal, entonces yo creo que más que nada es como eso. Retomando un poco de lo que dijo nuestra compañera Vicky, pues sí, o sea, como que la primera vez es mucho el miedo, bueno, no miedo, temor, nervios, ya si vienen constantemente al aula, como que ya uno está un poco más relajado, porque ya realmente ya sabe qué es lo que van a evaluar, o sea, qué es lo que vienen a observar. Entonces, pues yo creo más que nada es eso. Sí, claro, es correcto. Si van a evaluar a mis alumnos, pueden darse cuenta de que no llevo mi programa acorde a los tiempos, ¿verdad? Blanca, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo como directora, precisamente yo me doy cuenta en el trabajo de los maestros, en los proyectos que me presentan. Cuando visito sus grupos, veo la manera de que ellos trabajan y los niños lo transmiten. No necesito ir a hacerles una evaluación, quedarme ahí todo el rato para ver qué metodología utiliza el maestro y demás. Simplemente al ver el resultado con sus niños, los proyectos que me presentan, cómo se desarrolla, porque yo lo que hago es acompañarlos, ¿sí? Acompañarlos en el proceso, pero no para criticar, sino para fortalecer, claro, y sobre todo para mejorar los aprendizajes de los niños. Yo siempre les he dado esa confianza a mis maestros. Porque yo estoy para apoyarles, servirles. Digo, no vengo a criticar, sino claro, vengo a apoyar en qué necesitan. Porque tú, maestra directora, eres ya directora y entonces eres humanista y sabes que hay un proceso de mejora. Y a lo mejor tus maestros te tienen confianza, saben que no eres punitiva y se apoyan mucho contigo. Pero imagínate un director que sea muy rígido, muy exigente, casi conservador, y les aplique un instrumento a los alumnos. Estamos hablando de la mejora, ¿eh? Es un proceso administrativo, no tiene nada en contra del maestro. O sea, eso, para que quede bien claro, no hay nada en contra del maestro. Pero el maestro se puede sentir mal porque las preguntas, ese instrumento que vamos a aplicarle a los alumnos van. El maestro se dirige a la clase con propiedad o se dirige con palabras altisonantes. Ahí el que están evaluando no es al alumno. Adelante, Margarita. Pues yo con respecto a eso, de hecho, en mi supervisión antes de iniciar el ciclo nos dijeron que no hay como ya un formato para los acompañamientos. Antes se llamaban las visitas supervisión, los directivos te tenían que supervisar alguna jornada educativa y ahora se llama acompañamiento. Ellos en la supervisión nos hacían un hincapié que nosotros como directivos tenemos que entrar mínimo una vez al mes a checar pues cómo trabajan nuestros compañeros. Sin embargo, ahí sí nos decían pues que nosotros no es como ir a criticar, por eso se cambió la palabra de supervisión, acompañamiento, porque ellos se tienen que sentir en confianza. Ellos tienen que sentir que tú no vas a decirles como todo mal, esto está bien. No, tú simplemente vas, observas, tienes que observar mínimo una situación didáctica completa, ya sea en el tiempo que tú quieras entrar, ya sea en la mañana, después del recreo, a la hora que tú decidas, pero siempre se le tiene que avisar a la maestra para que ella sepa y no la agarres así de nervios o algo así. También nos decían que antes de iniciar el acompañamiento tienes que platicar con tus compañeros de trabajo de qué se trata, explicarles a ellos que es una manera que las dos se van a apoyar.
tú como directivo para ver cómo si a lo mejor las actividades no están funcionando porque no tenemos suficiente material didáctico, si no hay suficiente mobiliario, cosas así. Y también apoyar a la maestra para decirle, ok, mira, yo vi que todo lo hiciste bien, pero me parecería si tú lo hicieras de esta manera quizá te hubiera quedado bien. Sí tienes que darles propuestas, de hecho, pues de eso se trata, de que durante el acompañamiento vayas haciendo anotaciones que tú puedas hacerle a tu compañera de trabajo al terminar la jornada y le digas, pues sabes que mira, esto y esto estuvo así, pudiste hacerlo de esta manera, sin embargo jamás puedes utilizar la palabra no estuvo bien o lo hiciste mal. Y de hecho yo a mis compañeras yo siempre les hago las puntualizaciones, pero también yo en ocasiones a ellas yo sí les mando, al momento de mandarlas a mi oficina a platicar sobre el acompañamiento, yo les digo, mira, toma, hoy te tengo aquí una tarjetita en donde yo les hago un presente donde hay felicidades, vas mejorando en tu práctica educativa o cosas así. Entonces para ellas sí ha sido como la primera vez que se los di, me dijeron, ay, es la primera vez que alguien me dice que lo que estoy haciendo está bien. Entonces no es solamente como ver las cosas mal, sino también puntualizarles lo que están haciendo bien y ellas de esta manera pues van a echarle más ganas aún al acompañamiento. Entonces pienso que la finalidad del acompañamiento sí es hacer una crítica constructiva de su trabajo para que mejore los niños en los aprendizajes que van adquiriendo. Claro, muy bien. Muchas gracias, Margarita. Adelante, Ariana. Yo coincido con la compañera, no recuerdo quién fue, que cuando decían que cuando es constante nos acostumbramos a vivir con la evaluación. En mi caso personal, por ejemplo, en la normal en la que yo estudié, desde que empezábamos nuestras prácticas, era muy común, aparte de que siempre estaba presente el titular, iban nuestros asesores a observarnos muy seguido. Entonces realmente, pues para mí nunca fue raro. Cuando empecé a trabajar en el 2017, estaba mucho de moda lo que comentaba la maestra, ¿no? Que entraban los supervisores, a veces iban los ATPs a observar las clases y a mí me preguntaban así es que ¿por qué no te pones nerviosa? Entonces, o sea, no es que yo me considerara muy buena, sino que más bien yo estaba acostumbrada a que alguien me estuviera observando, entonces no se me hacía raro. Observaciones pues siempre había, ¿no? Pero no, digo, yo afortunadamente pues nunca me tocó como que una parte, o sea, un observador que fuera malo, ¿no? O sea, como punitivo. Que siempre fue productivo esas observaciones. Una recomendación que nos daban en la normal, o bueno, no recomendación, sino una práctica que tenían, era que nos pedían cada cierto tiempo grabarnos a nosotros, ¿no? Dando las clases en las prácticas y luego teníamos que observarlo y es lo que nos decía, ¿no? A veces creemos que lo estamos haciendo pues bien, ¿no? Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, ya nos dábamos cuenta así como que es que tengo estas muletillas, ¿no? O cuando hago este movimiento, o sea, como que ya no es lo mismo, ¿no? Y es una actividad pues que sí ayuda mucho y que cuando empezamos a trabajar pues se nos olvida, dejamos de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque en la normal lo hacíamos porque nos obligaban a hacerlo. Pero yo creo que si ahorita intentara hacer nuevamente eso, sí me daría cuenta de que tengo cosas, ¿no? Que hay que mejorar. Siempre. Y también siento que esta parte de la evaluación tiene mucho que ver con todo lo que ya comentaron, ¿no? Con el liderazgo, porque aquí en el Estado de México hacen lo que es la evaluación institucional. Quiero pensar que cada estado lo hace de acuerdo a sus necesidades. Aquí en el estado se hace tres veces al año la evaluación institucional. Entonces, en este ciclo escolar fue la primera vez que la supervisora en nuestra zona quiso implementar que esta evaluación la hicieran los directores de las primarias de la zona, pero intercambiándolos, o sea, que a nuestra escuela viniera a evaluarnos el director de otra escuela, ¿no? De la misma zona. Y aquí, por ejemplo, bueno, lo que nos pasó fue que en nuestra escuela la directora que nos evaluó es la directora de la escuela particular. En nuestra zona hay una escuela, bueno, son dos escuelas particulares, pero nos tocó una de ellas que nos evaluara a nosotros. Y sí fue como que mucho
choque, muchos compañeros sí protestamos de alguna manera con el reporte que hizo la maestra, porque, dentro de las observaciones, pues ponía cosas que para nosotros que vivimos la realidad en nuestra escuela, pues no tenía lógica lo que nos decía, ¿no? Porque, por ejemplo, mi escuela es una escuela vespertina, es una matrícula pequeña, en la mayoría de las familias, pues con carencias económicas, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Quien ha trabajado en escuela pública, pues sabe, ¿no? Conocemos cómo son los contextos. Y las observaciones que nos hacía la directora, o sea, por ejemplo, cosas como se les recomienda que utilicen plataformas como Kahoot, y no sé cuántas plataformas, ¿no? Y nosotros decíamos, pues quisiéramos tener internet, ¿no? Para empezar, para utilizarlas. Entonces creo que también tiene mucho que ver toda esa parte de conocer el contexto, porque nosotros podemos intentar evaluar, pero si no estamos empapados, ¿no? De lo que se vive en el día a día, hablando de educación, pues llegamos a lo que llamamos la evaluación de escritorio, ¿no? O sea, como que lo que esperamos que sea, pero en la realidad, o sea, ya nosotros quienes estamos todos los días con los niños, conocemos las carencias, las necesidades y todo eso, pues es cuando ya es productiva la evaluación, porque sabemos, bueno, cómo estábamos al inicio del ciclo escolar, qué hicimos y cómo estamos al final, y entonces nos damos cuenta de que, bueno, sí avanzamos, a lo mejor no logramos lo que la directora de la escuela particular quería, ¿no? Porque pues su contexto es totalmente diferente, pero nosotros nos damos cuenta de que sí vamos avanzando, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos. Ese es el comentario. Todo esto que me comentan es un sistema de evaluación al que, por sus siglas en inglés, le llaman Quality Function Deployment, el QFD. Es decir, estamos hablando de un sistema que tiende a la mejora, a la calidad en todos los procesos. Y generamos un instrumento para evaluar a los alumnos y alguien genera un instrumento para evaluar al maestro. Dependiendo del objetivo de esta evaluación va a ser el instrumento. En esta ocasión necesito saber, vamos a pensar un ejemplo, que queremos evaluar al alumno para ver cómo va en su avance. ¿Cuál es el instrumento que aplico? Si yo quiero evaluar a mi alumno, a mis alumnos, y ver cómo va su avance, ¿qué instrumento aplico? Y tiene un nombre que le da miedo a la gente. Adelante, Vicky. Gracias, buenas noches a todos otra vez. En su progreso. Hay exámenes que se llaman de benchmark, que son los exámenes estatales o exámenes de y esos están encaminados a revisar en qué estándar o en qué objetivo se está cumpliendo, ¿verdad? Y hay otros instrumentos que exámenes escritos, ya sea en línea o ya sea en hojas de examen o preguntas abiertas. Hay diferentes instrumentos, ¿verdad? Claro. Y sobre todo las observaciones durante clase, las actitudes de los alumnos. Tú ahí vas cotejando, vas mirando cómo se desempeña el alumno durante su secuencia de la semana, y al final del examen a veces dices, ay, este alumno me demostró durante todo el ciclo que lo hizo muy bien, pero no sé qué le pasó en el examen, que cuando le estuvo escribiendo se confundió o no dio el ancho en esta pregunta, ¿verdad? Nosotros en veces analizamos esa parte porque los conocemos a los estudiantes. Entonces siempre hay muchos instrumentos para evaluar, como le dije, el portafolio de evidencias, los cuadernos de clase, los proyectos, las observaciones diarias y, pues, como decía, los exámenes de benchmark, que son los exámenes que lanza la institución para ver dónde están en el estándar, ¿verdad? Dónde se encuentran en el estándar. Ok. Todos estos elementos que nos sirven para evaluar tienen que ver con que yo voy a tomar decisiones para mejorar. No quiero perjudicar a la otredad. Adelante, profe Miguel.
Pues existen diversos instrumentos que nos permiten evaluar y todo depende del tipo de aprendizaje Ujú, que queremos evaluar. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que evalúe el maestro de educación física a que evalúe el maestro de matemáticas claro. o a que evalúe el maestro de arte. O sea, dependiendo de la asignatura y de lo que se va a evaluar, es el instrumento que se puede utilizar. Tenemos la rúbrica, ahí pues se debe de evaluar el nivel de desempeño con descriptores claros y con criterios específicos. Y este tipo de instrumento como la rúbrica es ideal pues para proyectos, Ujú, exposiciones, productos finales ujú, o productos que abarquen, que sean un proceso, pues que llegamos a la final de un proceso. Existe la lista de cotejo que nos permite verificar si el alumno cumple o no con ciertos criterios o actividades. Es sencilla y es útil. Por ejemplo, el maestro de educación física podría utilizarla, no sé, para ver si el alumno sí sabe patear el balón o si sabe ujú, encestar una canasta, no sé. claro. Existen los exámenes o las pruebas. Estos evalúan conocimientos y la aplicación de los contenidos mediante preguntas de diferentes tipos y, por ejemplo, pues yo creo que un maestro de matemáticas utiliza más este tipo de instrumento para evaluar a sus alumnos. También existe, no sé, la escala de evaluación, que yo creo que un maestro de arte podría utilizarla, porque esta mide los grados en que se manifiesta una habilidad, y esta pues se puede ser en excelente y satisfactorio en el proceso. Y pues así existen diferentes instrumentos. Existe el portafolio de evidencias y pues un sinfín de instrumentos que dependiendo de las asignaturas y el maestro se podrían aplicar. Perfecto. También nos decía, ¿algo más, maestro Miguel? Ah, no, perdón, dejé la mano levantada, déjeme la bajo. Ah, decía también la maestra Blanca que ella no necesita aplicarles un instrumento a sus profesores, porque ella ve por los trabajos que entregan los alumnos, etcétera. Pero en esta ocasión vamos a hacer de cuenta que todos somos directores en una institución y tenemos que elaborar un instrumento de evaluación de desempeño para docentes. Usted es libre. Puede ser base rúbrica, puede ser un examen como tal, puede ser portafolio de evidencias que le piden, etcétera. Elaborar un método o instrumento para evaluar el desempeño docente. Para este ejercicio no tenemos demasiado tiempo, tenemos solamente, pues poquito, 17 minutos de aquí a las 9. ¿Les parece bien? Se pueden salir si quieren trabajar en la computadora y luego vuelven a entrar. Y si no, pues pueden quedarse aquí. Adelante, 17 minutos para elaborar un método o un instrumento para evaluar desempeño del docente. Esto lo hace el director. Adelante.